Por mi parte, no. Todos los A mí demás, tampoco. clarísimo, muy bien. Del cuestionario, la mayoría lo hicieron bien. Por ahí ya vamos a comentar algunos detallitos, sobre todo en lo de la parte de la celda de concentración, que algunos lo razonaron al revés. Pero bueno, y quiero repasar un poco, ahora sí, con esta presentación. Y entonces, bueno, ¿la ven a ustedes ahí bien la presentación? Sí. ¿Sí? Bueno, esta presentación iniciaba en su momento con una pregunta, porque curiosamente, interfase es la región que hay entre fases. Y cuando en fisicoquímica escribimos fases, claramente fases se escribe con S. Entonces, de acuerdo a mi idea, interfaces se debería escribir como está aquí escrito primero, con S. Sin embargo, curiosamente, en la literatura y sobre todo en literatura que he visto de libros de España, lo ponen con C, lo cual a mí se me hace raro, pero bueno, hay que estar preparados por si aparece así. Y curiosamente, esa palabra, la segunda, en realidad podría irse hacia el inglés y leerse como interfaces igual, ¿sí? Pero se traduciría como intercaras, que también es una palabra que se acepta. El Nobel en química en 2016 fueron en máquinas a nivel molecular, que tienen una milésima parte del grosor de un cabello humano y llevan la química a una nueva dimensión. En 2007, el Nobel de Química había sido para Gerhard Ertl del Instituto Max Planck, justamente por reacciones en superficies, que vamos a ver que está muy conectado todo lo que es la fisicoquímica de superficies o de interfaces con lo que es la electroquímica que estamos revisando el día de hoy y que quería yo mostrarles esta presentación. Entonces, por sus estudios de procesos químicos en superficies sólidas, porque la química realmente cuando ya toma en cuenta las superficies, nos abre a un mundo totalmente diferente. Por ejemplo, como en el caso de los catalizadores. Y por cierto, me voy a detener aquí porque Emanuel, te había pedido que tú grabaras la sesión. ¿La estás grabando? Ah, bueno, perfecto, para ya luego poderla poner para quienes pudieran o quisieran verla después, ¿verdad? Bien. Entonces, por ejemplo, todo lo que son catalizadores, ¿sí? Es una nueva química, pero la electroquímica, como ya hemos visto, desde el momento en que hablábamos de que en la mayoría de los casos tenemos un electrodo que puede ser un sólido, metálico o semiconductor en una disolución, justamente tenemos una química que está ocurriendo, ¿sí? Que está ocurriendo en una interfase o en una superficie. Y lo que planteaba yo en esta conferencia es que, aunque luego se ve en cursos separados, en realidad, cuando uno estudia fisicoquímica, lo que es la electroquímica, la fisicoquímica de interfaces y la cinética química, porque ya cuando hablamos de corriente que está circulando en una celda electroquímica, también tenemos una rapidez de reacción, ¿sí? Entonces, todos son temas afines y lo mejor que podemos tratar de hacer es tener una comprensión integral de ellos. Las interfaces, entonces, pues las vamos a reconocer también con palabras como límites, fronteras, bordes, intercaras. La definición de fase en un sistema es una zona homogénea del sistema que es mecánicamente separable. Cuando nosotros, por ejemplo, ponemos agua y aceite, sabemos que están
separables que no tenemos que destilar, que se pueden separar por algún medio mecánico, como decantación, o bien cuando tenemos arena en agua, etc. Y esta frontera entre las dos fases es lo que llamamos la interfase, que para el caso de la electroquímica, como veíamos la vez anterior, pues es justamente la frontera entre que termina el electrodo sólido y comienza la disolución iónica o el electrolito. Y justamente, como decíamos, la frontera en la que se da el cambio de carga o la transición de carga. El cambio de una corriente que es de tipo electrónico a una corriente que es de tipo iónico. Entonces, bueno, pues se le puede llamar de muchas maneras, pero si ustedes ven textos, una diferencia importante sería, si hablamos de intercara, estaríamos hablando como de un plano teórico, una separación teórica, como si de repente terminara un cuerpo y empezara el otro. Y esto en realidad es algo que no ocurre en la realidad. En la realidad, lo que tenemos es una región entre fases que puede ser muy delgadita o puede ser más amplia, pero hay una región de transición entre estas intercaras. Y lo que decíamos la vez pasada, las interfaces, ¿por qué son importantes? Porque son zonas de alta energía. ¿Cuál es la razón de que estas interfaces sean zonas de alta energía? ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho la vez anterior? ¿Alguien que quiera compartir? ¿El potencial de contacto? O sea, ¿por qué las interfaces son zonas de alta energía? Porque se forma un potencial de contacto. ¿Mm? ¿Y por qué se forma el potencial de contacto? Diferencia en el nivel de... Ay, no recuerdo bien el nombre, pero el nivel de... El ¿Nivel? De Fermi. Ah, de el nivel- Fermi, perdón, de Fermi. Sí. el nivel de Fermi que decíamos es diferente. ¿Sí? En la naturaleza, como podemos ver así en esta foto, ¿sí? Las gotas son esféricas porque este es el cuerpo geométrico con la menor interfase para un determinado volumen. En la naturaleza, los cuerpos tratan, hasta donde les es posible, de reducir la interfase porque sabemos de la termodinámica básica y clásica que los sistemas tienden a la menor energía. Así las cosas, si entonces las superficies son zonas de alta energía, tendremos que observar que hay una tendencia natural a que la interfase sea menor. Por eso las gotas las vamos a observar que son esféricas. Y este es el punto que les quería yo mostrar. Entonces, ¿qué pasa? Que las interfaces son heterogéneas. La interfaz es el encuentro entre dos estructuras que son químicamente diferentes, que tienen una configuración atómica diferente, por lo tanto tienen una configuración electrónica diferente, ¿sí? ¿Y qué va a pasar entonces? Que los materiales tienen los electrones con diferente energía y el nivel de Fermi corresponde, entre otras cosas, y las definiciones que ustedes escribieron en el cuestionario estaban generalmente bien. Otra manera muy sencilla de verlo es que el nivel de Fermi corresponde al nivel de energía cuya probabilidad de ocupación es exactamente la mitad. Cuando nosotros tenemos materiales donde terminan los electrones de valencia, que están y que son bandas de valencia que siempre están ocupadas, la probabilidad tiende a ser 1 de que ese nivel esté ocupado. Pero si los niveles son de mayor energía, la probabilidad tiende a 0. Matemáticamente, el nivel de Fermi es ese promedio y también corresponde al nivel cuya probabilidad de ocupación es 1/2. Para nuestros fines prácticos, va a ser equivalente al potencial químico o creo que con más detalle debería yo decir el potencial electroquímico de los electrones en el material. Entonces supongamos que se forma una interfase entre una especie A
y una especie B. Y cada una de ellas tiene su potencial químico o su nivel de Fermi. El nivel de Fermi y la teoría de bandas nos ayudan a entender por qué los materiales conducen la corriente eléctrica con mayor o menor facilidad. Porque hay una banda de conducción que es muy libre para que los electrones se puedan mover y una banda de valencia donde los electrones están muy amarrados a los enlaces. Entonces, ¿qué pasa? Que en los metales la conductividad eléctrica disminuye al aumentar la temperatura, pero en los semiconductores aumenta. ¿Por qué? Y ya les había yo hecho la vez pasada esta pregunta de qué es un termopar y cómo funciona y ya lo describimos. Entonces, ¿qué pasa si tenemos esta interfaz heterogénea entre A y B, cada quien con su potencial electroquímico? Lo que se espera es que el potencial químico de B trate de subir, ¿sí? Y el de A trate de disminuir para que en la interfase tengamos este equilibrio de potenciales electroquímicos. Y esto se logra haciendo que algunos electrones, ¿sí? Me voy hacia atrás, ¿sí? Teníamos más alto, ¿sí? El nivel de A, más bajo el nivel de B. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el nivel de A cede electrones al nivel B, ¿sí? El nivel B gana, ¿sí? El nivel de A pierde electrones, baja su potencial, ¿sí? Y entonces, ¿qué ha pasado? La zona o la región de A queda cargada positivamente y la de B queda cargada negativamente. Y estos planos de carga, es lo que comentábamos en la sesión anterior, son los dos planos de carga que equivalen a tener en un circuito eléctrico un capacitor, o sea, un acumulador de carga. Y como tenemos una placa positiva y una placa negativa, hay una caída de potencial eléctrico de un plano al otro, hay un potencial que aparece por estar las cargas separadas y hay una carga asociada. Y entonces esta es la razón de que aparezca el potencial de contacto que mencionábamos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta allí? Todo bien hasta ahorita. ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Si voy muy rápido, me dicen, por favor, pero como esto ya más o menos lo habíamos visto, espero que así quede. Entonces, ¿qué pasa? Que esta separación de cargas equivale a lo que ocurre en un condensador, ¿sí? Y la energía acumulada en este capacitor es la energía de tipo eléctrico que caracteriza a cualquier interfase. Por esto las interfaces son zonas de alta energía. Y es una energía que la hacemos o la trabajamos como una energía de tipo eléctrico, de separación de cargas. Esta energía va a ser la responsable de que reacciones que se llevan a cabo en superficies aprovechen las superficies y esto es toda la base de lo que son los catalizadores o la catálisis heterogénea. Entonces, las interfaces electrificadas, ¿sí? O sea, todas las interfaces van a estar electrificadas. ¿Por qué? Porque al encontrarse estas fases diferentes se genera esta diferencia de potencial electroquímico y esa diferencia se equilibra dando lugar al potencial de contacto y a la igualdad de los niveles de Fermi, como ya habíamos explicado. ¿Dónde son importantes las interfaces en química? Pues lógicamente en la electroquímica, en todos los procesos de corrosión, porque la corrosión también es electroquímica, los electrodepósitos, la electrocatálisis, todo lo que es electroanálisis, bioelectroquímica, convertidores de energía, catálisis heterogénea y todo lo que tiene que ver con pilas, acumuladores y celdas de combustible, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el concepto fundamental es que la electroquímica es un fenómeno que ocurre en superficies, esto es, en interfaces cargadas, interfaces que tienen un potencial. Si no hay esta interfase, en realidad no podemos hablar de que haya electroquímica.
Entonces yo les preguntaba aquí la vez pasada, sin tener esta presentación, y que ya lo contestamos. ¿Qué mide un electrodo de vidrio? No mide pH. Lo que mide es un potencial de unión a través de la membrana. ¿Sí? ¿Recuerdan? Con que alguien me diga que sí. Sí. Ese Sí, sí, sí. Ok. Y yo les hacía la pregunta de por qué un electrodo de referencia debe ser no polarizable. Y eso ya hasta me lo explicaron ustedes, me parece. ¿Y qué es polarización? Polarización es separarse del equilibrio. Entonces, cuando nosotros sumergimos la pieza metálica en la solución, tenemos, si no hay un paso de corriente, tenemos lo que se llama un potencial de reposo. Y esto puede ocurrir tanto en electrodos como también en superficies en las partículas coloidales. De hecho, las partículas coloidales son estables debido a la presencia de los potenciales de interfase. Repasamos lo de potenciales de electrodo entonces. En muchos textos los potenciales de electrodo aparecen mágicamente, sin hacer referencia explícita a que representan la energía característica de la interfase electrodo-electrolito. Cualquier cambio en uno de los lados de la interfase generará un cambio en la energía de interacción y esto se reflejará en un cambio de potencial. El modelo más simple para representar este potencial, como ya lo sé en el esquema anterior cuando igualábamos los potenciales, el modelo más simple es el de Helmholtz, que simplemente plantea los dos planos de carga y se postula como un modelo de capacitor de placas paralelas. Después se han desarrollado otros modelos, ¿sí? Pero me parece que en este punto voy a dejar de compartir la exposición, porque ya lo demás son temas que salen fuera de lo que estamos estudiando. ¿Alguna duda? No, yo no. ¿No? ¿Todo en orden? ¿Alguna pregunta? No, ninguna, todo claro. Muy bien. Bueno, entonces voy a continuar con la otra presentación. Bueno, entonces vamos a retomar lo que habíamos visto en la vez anterior respecto a los electrodos que podemos encontrar en una celda. En una celda electroquímica de laboratorio, normalmente tenemos 3 electrodos. El electrodo de trabajo, el electrodo de referencia y el electrodo que es el contraelectrodo. Voy a tratar de explicarles cómo es que funciona esto. El electrodo de trabajo, hay 2 casos principales. En ocasiones, como en la celda Daniel, por ejemplo, el electrodo de zinc se disuelve mientras está ocurriendo la reacción. Por lo tanto, es un electrodo que participa directamente en las reacciones que estamos observando. Pero hay muchos otros casos en que los electrodos son inertes, o sea, solamente funcionan para hacer el intercambio electrónico iónico, ¿sí? Para que en su superficie
ocurran las reacciones de oxidación y reducción, pero no se afecta el electrodo en sí mismo. Ese sería el típico caso del platino platinado en el electrodo de hidrógeno. El platino platinado en el electrodo de hidrógeno no interviene en la reacción. El platino ni se oxida ni se reduce. Solamente sirve como el lugar donde el hidrógeno gaseoso se puede absorber, porque esto es importante mencionarlo. El hidrógeno gaseoso, la molécula de hidrógeno gaseoso se tiene que absorber, se tiene que pegar a nivel superficial, y allí va a ocurrir la reacción en la que se oxida y pierde sus electrones, forma los protones, y los protones, que están inicialmente también absorbidos en la superficie, pasan a la solución. ¿Por qué platino platinado? Porque es energéticamente la superficie que mejor cataliza la reacción de oxidación-reducción en el par protón-hidrógeno. Pueden ser otros metales, pero no son tan eficientes. Entonces, en el caso del electrodo de hidrógeno, el electrodo de platino platinado es un caso de electrodo inerte. Ahora bien, el electrodo de referencia, entonces nosotros ya sabemos que no queremos moverle el potencial, es solamente que lo usamos para poder medir. ¿De cuál de los electrodos queremos cambiar el potencial? Del electrodo de trabajo. Entonces, como lo digo aquí, en general, es el potencial de este electrodo el que controlamos como variable independiente. Nosotros le ajustamos el potencial, le damos hacia valores positivos o negativos, según necesitamos. ¿Y qué es lo que vamos a registrar? Vamos a registrar los momentos en que el potencial que nosotros vamos aplicando genera una corriente. Esto es equivalente a que nosotros supiéramos en una reacción química que para llevarse a cabo la reacción de una manera rápida y eficiente, digamos que hay que calentar los reactivos. Hay una temperatura mínima a la que hay que calentar los reactivos para que la reacción ocurra. En la electroquímica hay un potencial mínimo para que la reacción se lleve a cabo. Y entonces lo que normalmente vamos a hacer es iniciar con un potencial lejos de la zona donde la reacción puede ocurrir. Después nos vamos acercando poco a poco a ese potencial, y cuando vemos que se forma la corriente, entonces sabemos que la reacción ha empezado a ocurrir. Y esto es lo que le da la gran ventaja a la electroquímica sobre las reacciones controladas por temperatura, porque el potencial se puede manejar y variar de una manera mucho más precisa que la temperatura de un electrodo. Y entonces registramos la corriente que circula y podemos construir diagramas de potencial, ¿sí? Como el que está así. A ver, ¿esto qué representaría? Bien, del lado izquierdo, en la columna, tendríamos el potencial. Yo, por ejemplo, escogí el potencial de una pila de 1,5 volts. Este potencial que me dice una pila de 1,5 volts que provee es solamente en ese punto, en el punto de la extrema izquierda de esta gráfica, donde el potencial es 1,5, pero la corriente es prácticamente cero. O sería una corriente que estuviéramos midiendo a través del electrodo de referencia, con una resistencia tan grande que sería una corriente despreciable. Ese sería el potencial máximo. Y a ese potencial máximo, ¿sí? En la gráfica anterior, ¿sí? Ese punto de máximo potencial, pero de mínima corriente, se llama potencial máximo a circuito abierto. ¿Por qué digo que a circuito abierto? Porque es el punto donde prácticamente no hay corriente. Entonces, por favor, tomen nota de esta definición, ¿sí? Representa aquí el punto donde el potencial es 1,5,
pero la corriente es prácticamente cero. El potencial está en las ordenadas, en lo que serían las Y's, y en la parte de abajo tenemos las abscisas, que sería la corriente. Cuando nosotros conectamos la pila, ¿sí?, empezamos a extraer corriente. Y lo que se debe ver en esta gráfica de potencial real contra corriente es que a medida que ustedes se van moviendo desde la izquierda hacia la derecha y van aumentando la corriente que extraen de la pila, eso va a hacer que el potencial vaya disminuyendo. ¿Por qué? Porque la pila tiene una resistencia interna y esa resistencia interna se le resta al potencial por el paso de la corriente. Por eso debemos tratar de no extraer demasiada corriente de una pila porque el potencial caería demasiado. Entonces, eso corresponde al extremo de la derecha, ¿sí? Una corriente muy alta, pero vean que prácticamente el potencial ya casi está en cero. Y si el potencial está casi en cero, pues en realidad la reacción no va a ocurrir, ¿sí? Ese lugar donde el potencial es muy pequeño, pero la corriente es la máxima posible, se llama corriente máxima a cortocircuito. Entonces, regresando, si yo tengo esta gráfica del potencial que me da mi sistema y la corriente que puedo extraer, ¿sí?, la pregunta es, ¿dónde me conviene entonces manejarlo? ¿Dónde me conviene tener mi sistema? Porque yo puedo aumentar o disminuir la corriente que extraigo, aumentando o disminuyendo la resistencia externa. Entonces, lo que tengo que buscar, ¿sí?, es el punto donde la potencia es máxima. O sea, donde el mayor sea el producto del potencial por la corriente, porque ya sé que volt por ampere me da watt. Y entonces, si me regreso aquí, ya apareció mi cursor, es que no aparecía. Entonces, este es el máximo potencial a circuito abierto, corriente prácticamente cero, potencial máximo, y esta sería cercana a la máxima corriente que puedo obtener, pero prácticamente a potencial cero, que sería máxima corriente a circuito cerrado. Entonces, yo tengo que buscar aquí un punto que me puedo ayudar de la cuadrícula, ¿sí? Por decir, a ver, si yo pongo este punto, trazo una línea acá y una línea hacia abajo, tengo que buscar cuál es el punto donde el rectángulo que yo construyo es el rectángulo de mayor área. Ese sería el punto de la máxima potencia, o sea, el punto de la mayor eficiencia. ¿Sí les queda claro? Sí. ¿Sí? O sea, hay que encontrar aquí, bajo esta curva, cuál es el rectángulo que tiene la mayor área. Lógicamente, si yo tomo aquí este punto, pues ya puedo ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un poquito de cuadrículas, pero solamente por una. Si me voy muy acá, me vuelve a quedar una cosita muy delgada. Tengo que buscar cuál es el rectángulo de la mayor área. Pero eso, bueno, eso ya lo pueden ustedes buscar con calma o en el examen. Y cuando multiplico esto por el tiempo, entonces lo que voy a tener son kilowatts hora. Para completar la celda electroquímica experimental, entonces, además del electrodo de trabajo, se colocó el electrodo de referencia. Como ya lo habíamos dicho, con una conexión de muy alta resistencia para que el paso de corriente sea mínimo y no altere el equilibrio del electrodo de referencia. O sea, que no cause polarización. De por sí ya sabemos que el electrodo de referencia está diseñado para ser no polarizable, pero yo le voy a ayudar haciendo pasar una corriente muy pequeña para que no se altere este equilibrio. Y entonces el circuito se cierra con el contraelectrodo, ¿sí? Y el contraelectrodo que cierra el circuito normalmente es de mucho mayor área, ¿sí? Porque aquí hay un término novedoso también, que es el de densidad de corriente.
Si yo tomo la corriente en amperes y divido entre los centímetros cuadrados que mide el área del electrodo, tengo densidad de corriente. Y eso es importante para muchos procesos industriales. La manera entonces en la que se representa una celda electroquímica suele ser esta, ¿sí? Este es el electrodo de referencia, se le pone una flechita, ¿sí? Porque es el con respecto al cual se mide. Y aquí se pone un potenciostato, que yo la verdad tomé este esquema porque me lo encontré ya hecho, pero yo hubiera escrito potenciostato, sin esta E y en lugar de S una C, potenciostato, pero bueno, se entiende igual. Luego, este sería mi electrodo de trabajo y vean, ¿sí?, cómo se marca el contraelectrodo de un área mayor. ¿Para qué? Para que este electrodo, ¿sí?, al ser más grande, lo que estoy buscando es que no vaya a presentar una resistencia muy grande que me pueda alterar las lecturas que yo tengo del electrodo de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? El potencial que yo estoy aplicando se mide entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia. Pero la corriente que circula se mide entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo, ¿sí? Eso es muy importante. Noten que la corriente va por todo un circuito externo, ¿sí? Atraviesa eventualmente el potenciostato, pero no es que tenga que hacerlo. El circuito se podría cerrar por otro lado, ¿sí? O tener un contacto por acá, no importa. Y aquí solamente está midiendo el potencial del electrodo de trabajo. Aquí regresamos a nuestra pila Daniel, que ya habíamos visto. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos nuestro ánodo de zinc, nuestro cátodo de cobre. Ya vimos que esto se debe a los potenciales del electrodo. El potencial del cobre es un potencial positivo con respecto al hidrógeno, más 0.34. El ánodo tiene un potencial de menos 0.77 con respecto al hidrógeno. Entonces ya juntos me va a dar una reacción neta, ¿sí?, de zinc sólido que se disuelve y cobre 2 más que se reduce, ¿sí? Y así es como funciona esta celda, que en este caso está conectada por un voltímetro. Y un voltímetro normalmente es un aparato que tiene una resistencia muy alta. Para que esta corriente sea muy pequeñita, realmente muy pequeñita, y pueda yo hacer mediciones sin realmente gastar la celda demasiado. Aunque por poca que sea la corriente, pues cada vez se van a ir consumiendo algunos iones cobre y formando algunos iones zinc. Observen aquí que nos marcan que el equilibrio de cargas está dado no con base necesariamente en los sulfatos, sino en que el puente salino está lleno de una gelatina que tiene cloruro de potasio, y entonces es el movimiento de cloruros y de potasios en diferentes sentidos los que completan el circuito y hacen que la celda funcione. Entonces, recapitulando, porque también creo que alguien por ahí se le había ido este detalle, ¿sí? Noten, desde el punto en que empieza el ánodo de zinc, todo esto, todo el cable, todo esto, y hasta llegar a la superficie del cobre, la corriente es estrictamente electrónica. Mientras que en la solución, a través del puente salino y en la otra solución, la corriente es de tipo iónica. Los electrones sabemos que van a ir en un solo sentido. La parte de la corriente iónica va a estar formada por partículas negativas y partículas positivas viajando en sentido contrario. En la celda de concentración, parecida a la que yo les planteaba en el cuestionario, algunos de ustedes
lo explicaban de una manera, pero el razonamiento que tenían era otro. Era una celda muy parecida a esta y les decía yo, ¿dónde está el cátodo? La mayoría de ustedes efectivamente opinó, ¿sí?, que el cátodo estaría en la solución. ¿Y cuál? ¿Cuál me dijeron? ¿La más concentrada o la menos concentrada? La más concentrada. La más concentrada. Para que aquí, entonces, ¿sí?, estos iones que están en mayor cantidad se reduzcan, ¿sí?, para formar zinc, y en esta solución, que es la menos concentrada, el zinc que se disuelva aumente la concentración de zinc. Entonces, la manera en que esta celda funciona, ¿sí?, y se compensan las concentraciones es reduciendo algunos iones zinc 2 más en este lado, que es el de la más concentrada, y teniendo aquí la reacción de oxidación. Entonces, la respuesta era en el electrodo que era el A, el más concentrado. Algunos de ustedes me pusieron lo contrario. Bueno, también cuando vemos electroquímica se nos abren otros mundos y otros electrodos, y estos son, por ejemplo, las celdas de combustible. Las celdas de combustible son celdas electroquímicas, ¿sí?, en el que hay un flujo continuo de combustible y el oxidante sufre una reacción química controlada, ¿sí?, y tenemos una corriente eléctrica en un circuito externo. En principio aquí dice los electrodos son estables, ¿sí? Esto sería otra manera de decir, los electrodos no están participando en la reacción. Son electrodos inertes que solamente funcionan como superficies que facilitan el proceso, ¿sí? En las celdas de combustible, los reactivos se suministran de forma continua desde el exterior y se va generando la energía eléctrica. Y uno de los fluidos, ¿sí?, uno de los fluidos es el hidrógeno, es uno de los posibles. Otro es el oxígeno, ¿sí? Y cuando los fluidos son hidrógeno y oxígeno, pues lo que obtenemos es energía eléctrica y el resultado de la reacción, pues es precisamente agua. Entonces, básicamente, esta sería la manera en que funciona. En este caso, se ejemplifica que se puede alimentar, porque es mucho más económico, en lugar de alimentar oxígeno, alimentar aire. Solamente el oxígeno del aire va a participar en la reacción, ¿sí? Este oxígeno toma los protones más 4 electrones, una reacción de reducción para formar moléculas de agua, ¿sí? Mientras que el hidrógeno, ¿sí?, se está oxidando, genera los protones, también genera los electrones que van a viajar por el circuito y que son los que van a reaccionar con el oxígeno para formar el agua, nuevamente, y la salida, pues es el nitrógeno, en este caso es inerte. Entonces sale el nitrógeno con el agua. Así, entre los dos electrodos aparece una fuerza electromotriz, ¿sí? Si se quiere más potencial o más tensión y más corriente, pues se conectan más pilas, ¿sí? Y ya con eso. El ánodo, pues ya obviamente, como lo hemos dicho muchas veces, es donde se oxida el combustible, el cátodo donde el oxidante se reduce. El electrolito actúa como aislante eléctrico, como conductor protónico y como separador de las reacciones químicas del ánodo y del cátodo. Se consigue el mismo efecto en las celdas de combustible con otros tipos de celdas. Esto nada más lo mencioné como un dato curioso, que son las pilas de membrana de intercambio, pilas de combustible alcalinas, pilas de ácido fosfórico, pilas de carbonato fundido. Son variantes del mismo tema, pero lo que tenemos que identificar siempre en cualquier celda que nos presenten de este tipo es, pues, cuáles son los reactivos, cuáles son los productos, dónde está ocurriendo la reacción de reducción, si es que hay una o varias reacciones de reducción, y ya sabemos que ese es el cátodo, dónde está ocurriendo la reacción de oxidación, o pueden haber varias reacciones de oxidación,
y estas están ocurriendo en el ánodo. Las pilas de membrana polimérica tienen un electrolito formado por un polímero sólido. En este caso, el rendimiento es como de un 60%, y el problema energético es que necesitan trabajar a 70 o 80 grados, más o menos un grado más o menos, y esto hace que las celdas puedan ser un poco caras. No vale la pena detenernos mucho en esto porque ya son cosas muy, muy específicas. Y sabemos, por otro lado, que uno de los mayores problemas en las celdas que utilizan hidrógeno, pues es almacenar el hidrógeno con seguridad, ¿sí? Ya que una fuga puede ocasionar la inflamación y provocar una explosión. Para realizar los cálculos de la energía necesaria que debe suministrar la celda de combustible, pues vamos a hacer lo mismo de siempre, ¿sí? Tener la potencia instalada, el tiempo de funcionamiento y ver cuál es la energía que se produce. Para saber el consumo energético de una vivienda por día, solamente tenemos que sumar los consumos energéticos de las cargas que tenemos conectadas a la instalación. Bien, y con esto aclaramos un poco lo que decíamos la vez anterior. ¿Alguna duda hasta allí? No. Entonces, para los que contestaron erróneamente cuál era el cátodo en una celda de concentración, ¿ya les quedó claro que el cátodo siempre va a estar del lado donde la concentración es más grande, porque es la manera en que se pueden igualar los potenciales? ¿Sí? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, si ya no hay dudas en ese punto, vamos entonces, a trabajar ya con algunos ejercicios y hacer algunas otras reflexiones. Entonces, regresando al electrodo de hidrógeno, ya sabemos que se le asigna un potencial de 0, pero esta asignación es considerando, ¿sí?, que el pH es 0 también, ¿sí?, que la concentración del ácido es 1 molar y que el pH es 0. ¿Cómo es? Y les lanzo la pregunta, ¿cómo es el potencial, ¿sí?, del par protón-hidrógeno a pH 7? Según yo disminuye, no tengo el valor exacto, pero a lo que tengo entendido disminuye. Bueno, pero eso es algo que tú recuerdas de memoria, que la memoria de repente es buena, pero en este caso vamos a tratar de dilucidarlo. Si lo quisiéramos calcular precisamente, ¿qué necesitaríamos? Ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst, efectivamente. Entonces, si utilizamos la ecuación de Nernst, ¿sí?, ¿cuál sería el potencial para el par protón-hidrógeno cuando el pH es 7? ¿O 41? Pero, por favor, dime cómo lo calculaste. Ah, No dudo de que esté mal, yo creo que está bien, pero esencialmente te quisiera preguntar, por cada unidad de pH que vamos subiendo, ¿qué tanto va bajando el potencial? .0592. 0.0592, exactamente. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Y entonces, si yo calculo, porque estábamos hablando de celdas de combustible, ¿sí?, en las que podríamos tener hidrógeno y oxígeno. A pH 0, ¿cuál es el potencial para el par que corresponde al oxígeno en una celda de este tipo?
¿qué par sería? ¿El de la formación de agua o el que venía en la presentación? Ajá, y entonces, ¿cuál sería a pH 0? ¿Cuál sería la diferencia de potencial? No la anoté, pero creo que era 0.7, ¿no? Más o menos. A ver, a ver. No recuerdo. Déjame buscar. Nos queda claro que una de las reacciones es protón-hidrógeno, ¿sí? Pero la otra es con el agua. Si yo busco el potencial de electrodo para el par oxígeno gaseoso con la especie O2 menos, ¿sí? Puedo encontrar qué potencial. Busqué el 1.23. ¿Ya lo encontraron? Sí. ¿Cuál es? 1.23 positivo. 1.23 positivo. Entonces, eso es a pH 0, ¿sí? Si nosotros hacemos una gráfica de potencial, ¿sí? Ponemos el potencial en el lado de las ordenadas y en la parte de abajo, en las abscisas, ponemos el pH, ¿sí? Podemos hacer dos líneas del potencial para el hidrógeno y para el oxígeno, que son dos diagonales que van disminuyendo 0.059 por cada unidad de pH, ¿sí? Y que me da cuál es la ventana de potencial entre donde donde el agua es estable a diferentes pHs. Esto se conoce como la base de lo que se llama un diagrama de Purbe, que se escribe Pourbaix. ¿Los han visto con los analíticos? Sí, ¿Sí? ¿Sí, Jorge? sí, sí los he visto. Ah, bueno. ¿Los demás los han visto? Sí, también. Bueno, Sí, se los entonces, iba a ver. ok. Sí. Recuerden que esos diagramas lo que me van a dar es la estabilidad de las especies en función del potencial aplicado y del pH que tenemos en un sistema completo. ¿De acuerdo? Sí, Muy bien. Bueno, vamos entonces ahora a la otra parte. En el diagrama, por ejemplo, veíamos en la celda de concentración, ¿sí? En la celda de concentración, para el zinc, que se trabajaba con una solución 1 molar, ¿sí? Y en el otro una solución 0.01 molar, ¿sí? O 10 milimolar. Supongamos que yo construyo una celda de este tipo, ¿sí? La conecto, funcionará espontáneamente, ¿sí? Quisiera que ustedes en este momento calcularan, ¿cuál sería el potencial? ¿Cuál sería el potencial de esta celda? Recuerden, es el potencial teórico, mientras yo no estoy haciendo extracción de corriente, y normalmente así es como calculamos los primeros valores, ¿sí? En el inicio de la reacción, ¿sí? Entonces, en el momento en que que inicia la reacción, ¿cuál sería el potencial? Y la segunda cosa es, ¿cuál sería el delta G?
El potencial sería 0.0296 Sí, me da lo mismo. y la cambio de energía sería 5.71 kilojoules. No sé si los demás tengan lo mismo. Bueno, Sí. negativo, claro. Vamos a verlo. Sí, a mí también. Sobre todo me interesa que aquí en este punto, pues me da mucho gusto que muchos de ustedes pues ya lo saben hacer muy bien, pero quisiera si alguien está atorado, si alguien se quedó en algún punto o no está obteniendo esos resultados, que me lo haga saber, por favor. A mí me dio lo mismo que a mis compañeros. ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Sí? ¿Ninguna duda? No. Bueno, perfecto. Entonces, por favor, tomen nota. Siguiente problemita. En un proceso industrial, tomen nota, por favor. Llamado electrorefinado de cobre. En un proceso industrial llamado electrorefinado de cobre, se utilizan electrodos de cobre muy puro y otros electrodos de cobre con un alto grado de impurezas y se colocan de manera alternada aplicando entre los electrodos un potencial eléctrico. De acuerdo a lo que hemos visto, los electrodos del cobre más puro
¿cómo se van a utilizar? ¿Como los cátodos o como los ánodos? De cátodo, ¿Por qué? precisamente por su pureza, porque si se utilizan los impuros ocurren varias reacciones parásitas que no son recomendables. Bueno, pero además, cuál es el objetivo de lo que se llama el electrorrefinado de cobre? Lo que queremos es obtener el cobre más puro posible a partir de un cobre que no lo es tanto. Entonces, ¿cuál es la lógica aquí? Que utilicemos las piezas de cobre impuro como ánodos para que se vayan disolviendo, ¿sí? Y que los iones cobre 2 más, ¿sí? Se depositen en los cátodos que son del cobre más puro. ¿De acuerdo? Sí. El problema aquí, efectivamente, como decían, es tengo que controlar el potencial que utilizo para reducir los iones cobre 2 más, ¿sí? Y no reducir otros iones que no me interesa. ¿Cómo voy a lograr reducir unos y no otros? Controlando justamente el potencial que se requiere para hacer el depósito. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Aquí viene una pregunta interesante. Normalmente, ¿sí? El electrorrefinado de cobre podría hacerse con un electrolito que es sulfato de cobre, pero está normalmente en una disolución acuosa que contiene ácido sulfúrico. Si yo aplico un potencial que permite reducir a los iones cobre 2 más, ¿será este potencial suficiente para reducir los protones del ácido y formar hidrógeno? No, porque es mayor el de reducción del cobre. Entonces, si yo aplico un potencial, ¿sí? Para refinar, ¿tendría problemas con la posible reducción de los protones o no me debo, o no me debo preocupar? Creo que no, porque se consumiría primero todo el cobre hasta antes de reducirse el hidrógeno. Se reduciría más pronto el cobre que el hidrógeno del ácido. ¿Por qué? Porque su potencial es más positivo. ¿De acuerdo? Sí. Podría intentar un proceso similar, pero ahora para zinc. Ahí se afectarían los protones. Ahí sí afectaría demasiado. Y además los protones son muy móviles, ¿sí? Entonces también reaccionan más rápidamente. Cuando yo tengo, cuando yo tengo las placas funcionando en el electrorrefinado de cobre, entonces los ánodos de cobre impuro empiezan a disolverse, ¿sí? Y los cátodos
de cobre más puro, se les empieza a depositar el cobre. El problema en estas celdas, ¿sí?, es que normalmente se requiere estar agitando la solución. ¿Por qué? Que no haya una caída de potencial. No te escuché. Para que no haya una caída de potencial, o sea, que el potencial sea el mismo en todo el... Exactamente. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué habría? ¿Sí? ¿Por qué habría una variación? Justamente porque estoy permitiendo que haya variaciones en la concentración, ¿de acuerdo? Sí. Exacto. Y eso lo que hace es lo que decíamos, que se polaricen los electrodos, ¿sí? Entonces, normalmente ahí tenemos que agitar. En el cuestionario mencionábamos para la obtención de aluminio el proceso Hall, el proceso Hall-Héroult, en la que se obtiene aluminio, ¿sí?, a partir de la alúmina, que es el Al2O3. En este proceso, la alúmina, y este es un proceso electroquímico, ¿sí?, la alúmina se disuelve dentro de una cuba electrolítica que está revestida interiormente de carbón en un baño electrolítico que contiene criolita. ¿Saben ustedes qué compuesto es la criolita? No, A ver, búsquenle, por favor. Un fluoruro de aluminio y sodio. Es un fluoruro de aluminio y sodio, y la criolita es Na3AlF6 y se hace con criolita fundida. La cuba donde está esto, es lo que actúa como cátodo, ¿sí? Y los ánodos son electrodos de grafito. ¿Estos electrodos de grafito son electrodos inertes o participan en la reacción? son inertes, ¿no? Vamos a verlo. ¿Cuál es la reacción química con la cual obtengo a partir de la alúmina, Al2O3, el aluminio? Es el óxido de aluminio más carbono y da aluminio y dióxido de carbono. Exacto. Entonces el carbono sí está participando en la reacción porque es el elemento que se utiliza para formar el CO2. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Entonces, en este caso, los electrodos sí, sí, los ánodos sí van participando, ¿sí? Y así es como tenemos a la alúmina, ¿sí? Como el aluminio líquido es más denso que la criolita fundida, entonces se va hacia el fondo. Y el oxígeno reacciona con los electrodos de carbón y se forma el CO2.
Bueno, en este caso nos dicen que el potencial más o menos que se aplica está entre 5 y 6 volts. Y el dato que nos dan de corriente, ¿sí? Es, como les había yo mencionado al principio de la exposición, en densidad de corriente. Supongamos que la densidad de corriente que se utiliza sea de unos 3 amperes por centímetro cuadrado. Si las placas o los electrodos de grafito tienen 1 metro cuadrado, la pregunta que les hago ahora es, ¿de qué magnitud es la resistencia en todo este proceso? Si el potencial es de 6 volts, digamos, Repetir el área, por favor. el área dijimos 1 metro cuadrado, ¿no? Gracias. ¿No serían 0.2 miliohms? ¿Cuál es la corriente? 30.000 amperios. 30.000 amperes, ¿no? Sí. Con un potencial de 6 volts, ¿sí? Necesitamos resistencias que sean relativamente pequeñas. Es difícil tener estos niveles de resistencia, por lo tanto, luego el proceso requiere más potencial y hay pérdidas en este caso. Pero a ver, ¿me podrían ustedes decir cuánta energía se requiere para producir un mol de aluminio con este método? No estoy seguro, sinceramente, con mi resultado, pero Está bien, está sería bien. Dinos 500, cuánto te da y cómo lo hiciste. 578.91 kilojoules. ¿Y cómo hiciste el cálculo? Pues más o menos considerando que digamos, sin importar el tiempo, que para... no me falta, déjame multiplicarlo por 3, me faltó ese detalle. Que para un mol serían 3 moles de electrones, que sería 3 veces la constante de Faraday. Y ahora corrigiendo sería 1736.73 kilojoules. Ahorita considerando que ¿Cómo? A ver, ¿cómo quedó multiplicando balanceado? la constante de Faraday
Bueno, más o menos considerando que por cada mol de aluminio necesitaría 3 moles de electrones, o sea, 3 veces el constante de Faraday por el voltaje. Y así se queda la unidad de joules. Sí, me da lo mismo que él. 1736 kilojoules. 737 kilojoules. 1737 kilojoules por Me da lo mol, mismo. por mol, por mol de aluminio. Mm, ¿De acuerdo? Sí. Bueno, rápidamente una pregunta parecida, ¿sí? Por mol de alúmina. ¿El doble? 3473. Ujú. Cuando se produce un mol de aluminio, ¿cuánto CO2 se produce? ¿Por cada mol? Perdón. Sí, por cada mol de aluminio, ¿cuántos moles de CO2 se producen? ¿Cuántos? Creo que sí, ¿no? O sea, 3/4 de mol, 1,75 moles. Sí, 3/4. La relación es de 3 a 4, ¿verdad? Sí. ¿Queda claro? Sí. 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 Perfecto. Supongamos que se logra producir un mol de aluminio cada 10 minutos. ¿Me pueden decir cuántos kilowatts hora se consumen? En- Creo que tengo una, aunque sería, no estoy tampoco tan seguro. Bueno, creo que sería kilowatts en ese sentido. Sería 2,89 kilowatt, bueno, tanque kilowatt por segundo. Kilowatt segundo. Y de ahí transformarías a kilowatt por hora. Y bueno, tanque convirtiendo los 10 minutos a horas. También podría ser eso. Bueno, entonces, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó tu resultado? A mí me da 30 kilowatts hora. ¿Algún otro resultado? Hay un número muy grande, pero no estoy seguro. Es 10,416 kilowatts hora, pero Pues me hace como muy que hay grande. Sí, como se que me hay hace una muy grande. diferencia importante, ¿no? Por un lado 30, por otro
¿Cuántos? Bastante más. A ver, ¿cómo estamos haciendo el cálculo? ¿Cómo podemos saber cuáles son los watts? Dividiendo la energía entre el tiempo. ¿Mm? Dividiendo la energía entre el tiempo. Multiplicando el voltaje por la corriente. Multiplicando el voltaje por la corriente sería una manera de hacerlo. Vamos, a lo mejor existen otras, pero a ver, ¿cuál sería la corriente? Ya habíamos hecho el cálculo. ¿Cuál es la corriente necesaria para, Disculpe, para obtener ese mol de aluminio? pero preguntó kilowatt hora, ¿no? Sí, sí, o sea, estaba tratando primero de calcular la potencia en watts o en kilowatts, y Ujú. luego kilowatt hora. Entonces, Pero a ver, kilowatt hora sería una medida de energía, ¿no? O sea, bastaría simplemente convertir joules a kilowatt hora. No ajá, importa realmente el tiempo. ok. ¿Y Me cuánto dio te da? .4825. Punto Me da lo mismo. 4825. Me da lo Ajá. mismo. Ujú. Pero lo podemos calcular como habíamos hecho. O sea, si supongamos que no conociéramos esa relación, ¿podríamos calcularlo a partir de la corriente y el potencial y esto? ¿Y llegaríamos a lo mismo? Espero que sí, ¿verdad? Sí, pues sí deberíamos. Ajá. Entonces, me gustaría que lo comprobáramos para ver cómo hacemos el proceso. Según yo, se puede sacar con el tiempo, la corriente y el voltaje. ¿Y llegamos a lo mismo? Sí, porque pues, o sea, se terminaría eliminando tiempo al final de cuentas. Ujú. Y pues quedaría voltaje por carga. Y llegamos a lo mismo. Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. ¿No? No. Bueno, entonces, un problema más y ya terminamos y pasamos a otras preguntas. A ver, en, en una celda de combustible, como la que vimos en la presentación, ¿cuáles serían los reactivos consumidos
y los productos formados con esto me refiero a cuáles serían las cantidades en moles que se requerirían y cuáles serían las cantidades en moles que se producirían para que una celda de estas que consumen hidrógeno y oxígeno para dar agua, ¿sí? Para que una celda de este tipo me diera 1 kilowatt por hora, ¿cuánto tendría yo que estar consumiendo? ¿Cuántos watts dijo? Un ¿Cuántos kilowatt, watts? 1 kilowatt hora. Sí. Ok. Me dan 15.18 moles de agua, que es lo que se formaría, y consumiría 15.18 moles de H2 y 7.59 de O2. ¿Qué dicen los demás? Casi igual a los cálculos. Pero el casi es así. Sí, o sea, casi nada. Sí, para que el cálculo sea preciso, ¿no? ¿Cuántos ya? ¿Otra vez? 7.58 para el O2 y el doble para los 15.58. otros. Ajá, No. No, por hora. me dio 15.16. Pero pues, Sí, es lo mismo. ¿De acuerdo?
¿Los demás? Sí, porque nada más vi como 3 respuestas. Bueno, en aras de que a lo mejor alguien no quiere preguntar y todo eso, a ver, Jorge, explícame, ¿cómo le hiciste? Yo no le A mí entendí me dio cómo lo hiciste. mismo igual. Ah, bueno, perfecto, Maximiliano. ¿Cómo fue que hiciste el cálculo? Dividí los kilojoules, o sea, convertí los kilowatts hora a kilojoules y eso lo dividí. Convertiste, entonces, habíamos dicho como requisito que queríamos 1 kilowatt hora, ¿no? Que Ajá, produjera la celda. Y entonces, transformaste los kilowatts hora ajá, a a, kilojoules o a joules, a lo que convenga. sí, bueno, a kilojoules. Y ya que tienes eso, ¿qué hacemos? Lo dividí entre lo que produce la celda por mol de agua o por mol de, pues digo, le mueves los números como quieras, ¿no? Pero sí, Porque ya teníamos hecho el cálculo anterior, ¿no? De cuánta energía se había utilizado sí, por mol de agua, ¿no? ajá, Ujú. Y entonces ya de ahí sabemos los moles que requerimos, ¿de acuerdo? sí. Muy bien. Entonces, ¿consideran que ya están ustedes con los conocimientos suficientes? Porque recuerden que eventualmente en unos 15 días vamos a, vamos a tener un examen que es un examen selectivo y que nos va a ayudar a escoger o a elegir entre los que ustedes van mejor. Entonces, pues obviamente estos serán temas que van a surgir y van a tener que resolver problemas tanto de teoría como problemas numéricos. Entonces, me gustaría saber si se sienten ya suficientemente fluidos y duchos, ¿sí? O creen que todavía necesitan más práctica o más ejercicios, o dicen ya estamos listos para este tema de la electroquímica. El examen en los 15 días próximos. Más o menos en algún momento pondremos una fecha para hacer el examen. Así como creo que ya tienen fecha para el examen de orgánica, ¿no? Sí, es Sí, el hay fecha. 24. Sí, pues algún día haremos el examen de fisicoquímica de esta parte, porque finalmente lo que da Tomás, pues también es parte electroquímica y no sé, David nada más ha visto inorgánica, ¿no? Sí, solo hemos visto inorgánica con él. Ujú. Y bueno, cuando manejamos conceptos como delta G y todo esto, pues también partimos de la base de que ustedes ya manejan delta U, delta H, delta G, T, delta S, todo este tipo de problemas, pues para más o menos que les sirva como una base de trabajo para preparar el examen. Por eso, por eso les digo, ¿tienen alguna duda? ¿Hay algún tema que ustedes digan, no, pues aquí no sabríamos? A mí me parece que ustedes ya manejan bastante fluidamente las unidades, las conversiones de energía, pues, ni se diga las, las leyes de Faraday. Entonces, la pregunta va hacia ustedes. ¿O hay algún tema que les preocupe Mm, principalmente? Porque yo, si ustedes manejan corriente, ¿sí? Pues obviamente con corriente tienen cinética, ¿sí? Y la cinética electroquímica, pues va a estar asociada justamente a formación de productos o consumo de reactivos, ¿sí? Por ejemplo, esto que yo les decía, ¿no? Se está consumiendo el agua. Suponte o imagínate que el oxígeno se consume en una reacción de primer orden y no sé qué, pues obviamente podríamos intentar calcular la constante y todo eso, aunque fueran reacciones electroquímicas. Pero creo que alguien quería hablar, ¿no? sí, solo serían de las
por ejemplo, de electrólisis, o sea, de cómo controlar qué sustancias se producirían en una electrólisis. Principalmente eso, porque no estaba seguro, porque no he encontrado bibliografía sobre eso, principalmente. ¿Sobre qué? Electrólisis, o sea, qué sustancias se producirían. A ver, O pero cuando hay bastantes, varias reacciones, no sé si decirlas parecidas o algo así. bueno, es que mira, son reacciones paralelas. Entonces, por ejemplo, en casos de electroquímica orgánica, que por ejemplo es una combinación, ¿sí? Se puede llevar a cabo un proceso en el que tú obtienes hasta 5 o 6 productos diferentes, de los que a lo mejor el que más te interesa, ¿sí? Es el que se produce, ojalá, en mayor cantidad, pero puede ser que el 70% de la corriente que tú tratas de suministrar al sistema hace que se produzca determinado producto, pero conlleva la formación de otros productos. Muchas veces hay otras reacciones, tú les llamas parásitas, yo les puedo llamar reacciones paralelas, ¿sí? Y lo que tienes que tomar en cuenta, pues, es cómo son las eficiencias, del proceso. Ya la eficiencia no obviamente tiene que ser del 100% ni cosas así, pero bueno, creo que ustedes tampoco tendrían problema para manejar 2 o 3 reacciones simultáneas, simplemente, pues, viendo por partes. Bueno, pues, a ver cuántos electrones se está llevando esta reacción, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, si quisiéramos transformar, vamos a decir que quisiéramos transformar de manera de manera de electroquímica a orgánica. ¿Qué podríamos obtener de manera, por ejemplo, si utilizáramos etanol como electrolito? ¿Se les ocurre qué reacción electroquímica podríamos utilizar para convertir el etanol en cualquier otra cosa? Hay mucha oxidación, ¿Para obtener qué? por ejemplo, ácido acético o acetaldehído. ¿Y eso sería una oxidación, una reducción? Una oxidación. No, ¿Se podrá producir hidrógeno bueno, sí, por también reacción un electroquímica de etanol? etanol. Sí, Sí, Se les ocurre qué electrodos podrían ser? puede ser la reducción del agua a hidrógeno y la oxidación del etanol O sea, para obtener la fuente de protones. Bueno, la fuente de o protones para el sea, hidrógeno del agua. posibilidades hay muchas, ¿no? Y yo lo que pienso es que con lo que ustedes saben de electroquímica, eso no tendrían este problema de hacer cálculos también que involucrara compuestos orgánicos, reducción, oxidación, porque pues los principios que tenemos son exactamente los mismos. Y si les manejo diferentes concentraciones, pues ustedes van a poder aplicar ley de Nernst y calcular cómo cambia, cómo cambia el potencial. Y en la parte de cinética, pues igualmente podemos empezar con una celda Daniel
y que inicialmente tenía concentraciones 1 molar, ver cuál es la corriente que circula y preguntarnos, bueno, si la celda está funcionando así, ¿cuáles serían, cuáles serían los potenciales cuando la concentración de los iones cobre hubiera llegado a tal punto, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo veo que por lo que ustedes manejan, tendrían esa capacidad. Y así como se me ocurrió mencionar lo de la electroquímica orgánica, y quería preguntarles si ustedes hay algún tema donde digan, pues yo este tema me gustaría profundizar más o buscar más ejercicios para yo también buscárselos y dárselos para que ensayen y para que se preparen un poquito más para el examen. Pues, tal vez ejercicios como los que hicimos de aluminio ¿cómo se llama? ¿Alumina? Ajá, Esos bueno, sí. estaban O sea, interesantes. algunos procesos industriales. Les voy a mandar algunos ejemplos de procesos industriales donde tenemos realmente estas variables y uso de baterías y diferentes cosas para que ustedes se entrenen más, con mucho gusto. ¿Alguna otra petición? Sobre una electrólisis selectiva de diferentes sustancias de una mezcla. Puede Electrólisis ser, selectiva. sí, sí, Ok, también, o tal vez galvanoplastía o anodización, principalmente. bueno. Más de electrólisis, principalmente. Ok, sí, lo de anodización normalmente es como fabricar acero inoxidable y cosas así, hacer un proceso de oxidación, pero se los busco para que hagan ejercicios. Así como les mandé el cuestionario que hicieron el 10 de abril, voy a tratar de elaborarles otro en estos días para que lo puedan contestar hacia la próxima semana y que les sirva de entrenamiento. Y además yo también voy viendo cómo ustedes van contestando la parte de teoría. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bueno, pues todavía quedan 20 minutos, pero si no tienen más dudas y todo, sí que lo podemos dejar allí. Yo le quería decir sobre otro tema, lo de los diagramas de Pourbaix. Diagramas de Pourbaix, yo la verdad es que se me ocurrió así al paso y no es algo que nosotros manejemos normalmente, porque además ustedes eso lo ven en la parte de analítica. Ok. ¿Sí? Pero además, ¿ustedes conocen los diagramas de Pourbaix o necesitarían hacer algún ejercicio sobre eso? O sea, sí he visto los diagramas y todo, pero más que nada los ejercicios, hay unos que hasta ponen problemas de calcular pendientes en el mismo diagrama y Correcto, pues pasar estos correcto. datos a Sí, interpretaciones sí, analíticas. algunos pueden ser bastante complejos. Voy a ver si encuentro algo sencillo simplemente para que practiquemos, pero no sería un tema relevante. O sea, no para nosotros en este momento. Y una duda, Ok, pues, también gracias. respecto a lo de las eliminatorias. Ahorita, por el momento, no va a haber ni de cinética ni de química analítica, debido a que aún no nos han dado no sé si decirlo, asesorías o una clase Sí, sobre ello. voy a hablar con mis compañeros de analítica para ver ellos qué van a preparar. De cinética química, yo sí me atrevería a ponerles un problema porque sería equivalente a los problemas que ustedes ya resolvieron en la Olimpiada Nacional, ¿sí? Cinética química de primer orden y cosas así, yo creo que es algo que ustedes ya manejan, ¿o no? Parcialmente sí, principalmente manejo varios conceptos, principalmente por lo de orgánica, que Ok, soy muy dependiente de eso. bueno, yo les voy a poner ahora en los ejercicios algunas cinéticas que les sirvan de ejemplo para que practiquen. ¿De acuerdo? Sí, Ok, muchas gracias. Bueno, pues entonces les dejo por hoy, que sigan muy bien y pronto recibirán el siguiente cuestionario de prácticas. ¿De Profe, acuerdo? ¿Alguna duda, yo Luis? tengo una duda sobre Sí, algo de teoría. te escucho. No entendí al 100% qué era lo del nivel de Fermi. Ok. Ok. Mira, la manera
la manera sencilla en que te lo puedo explicar es la siguiente. Los electrones en cualquier material, tú sabes que no todos los electrones tienen la misma energía porque pues están en diferentes niveles y por lo tanto hay una distribución energética, ¿sí?, de los electrones. Entonces, si tú piensas en un metal, ¿sí?, los electrones que van a tener mayor energía, que son los que intervienen en los procesos de reacción, son los que están en los orbitales de mayor energía y que son los que llamamos electrones de valencia. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que ponerme inicialmente en un estado de prácticamente el cero absoluto para que no tenga yo una estadística, ¿sí? Los electrones en cualquier material tienen energías que están dados por una situación estadística donde hay algunos electrones que están excitados y están en niveles superiores de energía de manera natural, esto dependiendo de la temperatura. Entonces, tomando como referencia el cero, o sea, donde están quietecitos, vas subiendo de energía en el material y cuando llegas al tope más alto, ese es el nivel de Fermi, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que del nivel de Fermi para abajo, ¿sí?, en el cero absoluto, tú tienes una probabilidad de ocupación de 1. Y del nivel de Fermi para arriba, de 0. O sea, no hay ningún electrón que tenga energía para ir hacia niveles superiores. A medida que tú vas incrementando la temperatura del material, ¿sí?, algunos electrones de los que estaban en la energía más alta absorben energía adicional, ¿sí?, se sobreexcitan, ¿sí?, están en niveles excitados de energía, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Todavía en niveles muy inferiores de energía, tu grado de ocupación sigue siendo muy cercano a 1. Por encima del último nivel de valencia, sigue siendo muy cercano a 0, pero ya hay algunos. Y entonces, por definición, como se los daba en la presentación, el nivel de Fermi es el que está a la mitad. Probablemente te sirva buscar un poquito en Wikipedia la parte más sencilla de semiconductores. Ah, bueno, te puedo dar otra recomendación que va a sonar como que me sirve mucho, pero yo escribí un libro que lo puedes encontrar en la red y está cortito y está sencillo, ¿sí?, que es del Fondo de Cultura Económica y que se llama La química hacia la conquista del sol. Me parece que es un apartado que es así como ILSE, pero si tú pones en Google La química hacia la conquista del sol, es más, déjame probarlo, a ver si sale así de fácil. Sí, luego en el Cebetis, bueno, yo soy un Cebetis, nos hicieron, Ah. bueno, nos invitaron a participar en un concurso que se llama Leamos la ciencia para todos. Ajá. Y vienen varios libros del Fondo de Cultura Económica que son como el que me está diciendo. Exacto. Mira, aquí ya le puse La química hacia la conquista del sol y luego la primera referencia que salió, ¿sí?, es La química hacia la conquista del sol, biblioteca digital ilse.edu.mx. Y si ahí le das, te sale ya, yo creo que todo el libro. Déjame ver, porque es gratuito. Sí, en ese libro, sí, ahí viene un capítulo de semiconductores y está explicado bastante bien, espero, eso digo yo, ¿verdad? Lo del nivel de Fermi y los niveles de banda y lo que son los semiconductores.
Sí, es que cuando estaba investigando para el cuestionario del 10 de abril, vi eso de los semiconductores y luego veía diagramas de bandas, que Ajá, estaba la banda de valencia y la banda de conducción, y exacto. estaban el nivel de Fermi como a la mitad. Exacto. Porque la banda de valencia está esencialmente ocupada, entonces su probabilidad de ocupación es muy cercana a 1. En la banda de conducción, la probabilidad de que esté ocupada es cercana a 0, pero no es 0, ¿sí? Sobre todo a temperatura ambiente. La banda de conducción es la que permite que la corriente fluya, ¿sí? Porque es una banda que está esencialmente libre. Y entonces el nivel de Fermi en un semiconductor que no está impurificado se coloca matemáticamente en medio entre una banda y otra. Es algo matemático porque en ese punto no puede haber electrones, ¿sí? Porque esa es una separación cuántica. Pero el nivel de Fermi te da ese medio. Por eso en electroquímica lo utilizamos, el nivel de Fermi, como un potencial electroquímico promedio de los electrones en un material. Ah, ok. Muchas gracias, profe. No, pues de nada. O sea, Con ¿puede mucho. decirse que podría ser el promedio energético entre humo y humo? Pues más o menos. Es una manera de verlo también. Es que le puse accidentalmente, pero por lo que lo único que encontré fue energía de Fermi, de que era del nivel energético más alto. Ajá, sí, 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 sí. Sistema cuántico. Entonces, ¿eso sería un ¿Alguna otra nivel duda? intermedio de energía? Sí, es como un nivel promedio de la energía. Eso es, para lo que a nosotros nos interesa, ese es el nivel. Alguien que sea muy quisquilloso te diría, oiga, esa es una verdad a medias. Bueno, está bien, pero para lo que nosotros necesitamos, si tú entiendes que el nivel de Fermi te da lo que es el nivel promedio electroquímico de energía de los electrones en el material, con eso es más que suficiente. ¿De acuerdo? Sí, bueno, y también me gustaría, bueno, decir que me gustaría practicar con más ejercicios como ese para la producción de aluminio. Ok, perfecto. Les voy a mandar unos ejercicios de ese tipo para que, para que veamos y para que ustedes vean si lo responden correctamente y todo. ¿Alguna otra duda? Yo una pequeña, sí, no sé si se va a clase o no sé si grabaron la clase, porque es que tuve unos problemas por conectarme a las primeras y no pude ver lo de la presentación que estaban hablando. Emanuel me dijo que sí, que la estaba grabando. Y se los pones ahí accesible, ¿no? Sí, Ah, ok, muchas gracias. de nada, de nada. Pues muchas gracias, Emanuel, por grabarlo y gracias a todos por su participación y ya seguiremos en contacto. Entonces, por hoy me despido. Muchas gracias. Bueno, suerte, que estén Gracias. bien. Bye. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Por cierto, es una duda rápida. ¿No habría, Ajá. Hasta luego. no hay forma tal cual para comprobar los potenciales de reducción en otros disolventes a partir de los del agua? ¿No hay otra? ¿Se tenían que ¿En hacer de otros forma qué? experimental? ¿Disolventes? ¿Obtenerlos? Ah, tú dices electroquímica en disolventes no acuosos. Ajá. Oh, eso tiene su complejidad, Sí, porque ahorita pero vi como que, por ejemplo, que el cobre en agua no puede ser oxidado en medio ácido, pero en acetonitrilo sí. exactamente, exactamente. Sí, pero bueno, eso ya es para cuando estudies tu carrera de química, Ah, sería casi como nivel de licenciatura o nivel maestría. ya a nivel maestría, Ah, ok. Entonces ¿vale? ahorita solo me enfocarme en disolventes acuosos, No, pero también por los orgánicos, porque supongo claro, que casi no son acuosos. claro que para una olimpiada de química pueden inventar algo. Voy a buscarte algo que pudiera ser, pero nunca lo he visto, ¿eh? O sea, de hecho, la electroquímica no es tan estudiada a nivel mundial. Luego, en muchos países le sacan porque no es un tema sencillo. Y entonces, Sí. en disolventes no acuosos
sería bastante más complejo. No, no creo que lleguemos a Supongo esa que también conclusión. fotoquímica es un poco también más rezagada que electro. Es correcto. Y creo que la que es Pero más rezagada fotoquímica de puede esas ser que es sí, magneto. eso sí haya. Ajá, Entonces ahora es fotoquímica de alguna, pero supongo que de las reacciones comunes o de los mecanismos por tener esos radicales. así es, exactamente. Sí, Miguel. Ok, entonces solo, ahorita no me voy a preocupar por el disolvente, por el momento. Sí, por lo pronto nada más eso. Ok. Bueno, Muchas que estén gracias. Si bien. tengo una duda, ¿les la puedo mandar? Claro que sí, por supuesto. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego. Muchas Luego. gracias. A Gracias. ustedes, a ustedes.